Entonces, se pagan facturas, pero no me importa. Yo estoy dispuesta a pagar las que sea necesario, pero voy a defender lo que creo y a quienes creo yo que es justo y sobre todo si me toca en mis manos, si se trata de un compañero que además es mi amigo, que me tocó compartir con él en el Senado y que ahora pues no veíamos razones por las cuales se le señalara de esa manera, porque nosotros no podemos condenarlo y decir que él es culpable, ¿no? Yo creo que aquí Juan Pedro mejor que les diga, lo dice de manera muy puntual. Ellos son los que se creen que son los dioses del Olimpo porque son periodistas y entonces tú puedes condenar a quien quieras. Yo ya llego a pensar que aquí hay algo más profundo que digo, bueno, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me quiere Álvaro Delgado? A mí me tiene muy sorprendida y en verdad lo lamento porque si hubiese venido de otros dices, bueno, es uno más. No, son gentes muy respetadas en el movimiento, ¿no? Pero, en fin, por eso yo le digo, ¿qué tiene este señor? Algo trae estos señores y bueno, nos tenían acostumbrados a la investigación, a su profesionalismo, pues yo no sé cuándo lo perdimos. Bueno, hoy vamos a tocar el tema Lavalle, Mauri, para que no digan que nos andamos escondiendo, ¿no? Bueno, voy a decir pues que de dónde lo conozco. Me dice, mira, Jorge Lavalle es campechano, para empezar. Y cuando se comete un caso de injusticia contra un campechano, pues créame que con mayor razón nosotros damos la cara. Apoyé a mi hijo. Para mí el tema de la justicia y sobre todo de los que viven en la cárcel siendo inocentes me parece, es de lo que más me duele. Y apoyé a mis hijos en varios documentales, desde el primero que hicieron, luego uno más grande en el documental Presunto Culpable, Duda Razonable, que también fue pasado en Netflix. Entonces, desde eso nosotros nos vamos dando cuenta cómo se puede sancionar, condenar a una persona a 20 años, a 50 años, sin haber sido, sin tener nada, absolutamente nada que ver. Y los tres han sido, el primero fue El Túnel, y han sido muy exitosos. Y cada vez que los ve uno salir, y ahora todos están libres, todos los que defendimos, fue a través de películas. En el Presunto Culpable ganamos el Emmy. Yo creo que hay pocas políticas que tengan un Emmy, que es como un Oscar, es el Oscar de la televisión en los Estados Unidos. Y compitieron, pues yo no sé si unos 3,000 documentales y ganamos el premio al mejor documental. Y es el documental más visto en la historia del cine mexicano, El Presunto Culpable. Entonces, pero eso habla de un esfuerzo, no solo mío, de la familia, y principalmente pues yo era la que apoyaba a mis hijos. Esto nos costó 19 juicios, el último se resolvió hace como un año y pico, fue todo un peregrinar en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, se pagan facturas, pero no me importa, yo estoy dispuesta a pagar las que sea necesario, pero voy a defender lo que creo y a quienes creo yo que es justo y sobre todo si me toca en mis manos, si se trata de un compañero que además es mi amigo, que me tocó compartir con él en el Senado y que ahora pues no veíamos razones por las cuales se le señalara de esa manera. Tenemos también 297 liberados por violación constitucional a su procedimiento, porque no tienen para reparar el daño, porque ya cumplieron todos los requisitos para quedar libres y que finalmente pues ahí se van quedando. Entonces, de que entré, fueron las primeras acciones que hicimos y a la fecha ya llevamos, se dice fácil, pero se necesita un equipo de abogados, la buena voluntad del tribunal que tiene que revisar nuevamente todo el caso y ya llevamos 297 liberados, ¿no? Así que, y el caso de una indígena que nos emocionó mucho porque fue condenado a 20 años porque no tuvo intérprete, entonces él decía, porque ya otro policía que estaba ahí también injustamente lo enseñó a leer, entonces ya se podía explicar y hablar español, entonces decían, pues a mí me dijeron fírmele ahí, pues firmó, pues el que sabía, y pues ya firmó 20 años viene usted aquí de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, se logró liberar y casos que nos dan una gran satisfacción. Y bueno, pues se da el caso que nuestro secretario de Economía, Fernando Gamboa, lamentablemente está enfermo, muy enfermo, y entonces se tenía que tomar una decisión porque teníamos paralizada la Secretaría. Y entonces se da este momento, esta coincidencia, y en un acto de reivindicación para mí, porque
él no está, no puedes decir, y aquí que yo creo que Juan Pedro nos puede explicar por qué nosotros no podemos condenarlo y decir que él es culpable, ¿no? Yo creo que aquí Juan Pedro, mejor que les diga, lo dice de manera muy puntual. Claro que sí, gobernadora. Buenas noches, gusto saludarlos, buenas noches a todos. La verdad es que justo como usted nos explica, esa decisión que toma, sin duda contempla varios matices, y uno de ellos es el matiz jurídico, que con mucho gusto es necesario transmitirle a la población y en particular a los campechanos. Las investigaciones por las cuales Jorge ha sido señalado y ha sido imputado también de distintos hechos, ya se han concluido, y ya se han concluido porque, bueno, hablamos de dos procedimientos en particular, un procedimiento de responsabilidad administrativa y un procedimiento de índole penal. El procedimiento de responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al habérsele señalado una infracción que se considera grave conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues bueno, es el órgano competente para emitir la resolución. Y en su determinación fue contundente en determinar que no había elementos, que Jorge Lavalle no cometió el hecho que se le imputó administrativamente y que no hubo este ocultamiento ilícito de su patrimonio para disimular o para engañar. Hay un fallo a su favor del Tribunal Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Así es. Justo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, gobernadora. Entonces, bueno, esa investigación ya se concluyó con una determinación contundente donde no hay culpabilidad de esos hechos. Segundo procedimiento, bueno, el procedimiento de responsabilidad penal. El procedimiento de responsabilidad penal, de igual manera, la investigación ya concluyó. ¿Por qué hago esta aseveración? Bueno, porque la investigación ya transcurrió el plazo que tenía el Ministerio Público para integrar su teoría del caso y para formular una acusación en etapa intermedia. Justo en esa etapa intermedia, a través de la acusación, es donde el Ministerio Público allega de las pruebas, ofrece las pruebas. Tiene un plazo el Ministerio Público también. Lozoya, que fue quien lo acusó tratando de obtener un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad, que luego dice que como no lo obtuvo, entonces todo lo que dijo no es cierto. Además, porque entonces no es válido porque no obtuvo el criterio de oportunidad. Entonces ya se desdice también, y él es el que lo acusa. Pero tenía un tiempo, exacto, tanto Lozoya, porque no es que digas señales a alguien, tienes que comprobarle que efectivamente él lo hizo. Pero te imaginas, me estaba diciendo la fecha, sí, el criterio de las investigaciones, exacto, para el momento. ¿La investigación complementaria? Sí, la investigación complementaria, el tiempo que tienes para aportar las pruebas, sí, se terminó en octubre del 21. Hace 3 años que ya la Procuraduría ya no podría aportar pruebas. Exacto, gobernadora. Justo la investigación complementaria tiene un plazo legal de máximo 6 meses, que sin duda se puede ampliar cuando esté debidamente justificado por el Ministerio Público, pero justo ello, cuando se agota esa investigación complementaria, es decir, el plazo que te concedió el juez, tú ya tienes que pasar a formular una acusación formal, es no decir, se ha formulado, donde estás señalando a alguien y donde estás ofreciendo pruebas. Circunstancia que hoy en día no tiene el Ministerio Público y circunstancia que hoy día sin duda, pues legalmente ya se concluyó ese plazo para determinar la investigación complementaria y proceder a la acusación. ¿Qué procede técnicamente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? El sobreseimiento de esa causa penal. Es decir, de los dos procedimientos legales por los cuales se ha investigado a Jorge, tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad penal, concluimos con esto, pues no existe una inhabilitación o una condena por esos hechos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que Jorge cumple perfectamente con los requisitos constitucionales y legales para ser un secretario de Estado en el gobierno de Estado de Campeche, y sé que puede establecerse un debate en torno al 38, fracción 2 de la Constitución, en cuanto a esa suspensión de derechos políticos, porque justo la Constitución y la ley orgánica son dos requisitos fundamentales para ser secretario de Estado en Campeche y en particular secretario de Desarrollo Económico: ser mexicano y estar en pleno uso y ejercicio de tus derechos civiles y políticos. Esa suspensión de esos derechos que prevé la Constitución en el 38, fracción 2, la verdad es que ya la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, ya lo determinó, ya concluyó ese tema en una contradicción de tesis y obviamente que fue materia de una jurisprudencia, donde estableció que la redacción de la Constitución es aquella redacción que hacía alusión al sistema procesal penal anterior, donde el auto de formal prisión traía implícitamente la privación de la libertad. Pero en este supuesto y en el procedimiento actual, pues en realidad la
La limitante o la suspensión de tu derecho es cuando estés privado de la libertad, circunstancia que no acontece en el caso concreto, por lo cual está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Conclusión, gobernadora, cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser secretario de Estado en Campeche. Dentro de todo el cúmulo de información y comentarios que usted nos está compartiendo, el matiz jurídico está claro. Las dos investigaciones legales que tuvo Jorge por los procedimientos que se le imputan han concluido. En una con una sentencia completamente absolutoria, y en otra simplemente ya ocurrió el plazo, o transcurrió el plazo, perdón, para que con las pruebas se haga y se formule formalmente la acusación. Este criterio de la Corte también que yo establecía, pues tiene una motivación muy clara, que es la presunción de inocencia. Eso, también que se les olvidó. Todos estos periodistas que parece ser que no tienen idea de lo que es la presunción de inocencia, pero que es un principio que a los que todos debemos ajustarnos. ¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado? Si no se ha presentado una sola prueba, y yo quisiera que Álvaro Delgado, quien desata este linchamiento político, nos presentara cuando menos una prueba. No la hay. Hablan de él, repite y presenta 6 o 7 veces un videíto que donde no muestra dónde está Jorge Lavalle. Es un video que si tiene aquí este rigor periodístico, que nos muestre en qué momento, dónde está Jorge Lavalle en ese video, porque eso ha confundido a la gente. No lo pasan así, no, porque ahí está, porque su voz que se oye por ahí, no, en base a especulaciones no se puede hacer justicia, y creo que esto ha sido muy grave por las consecuencias que se tiene para un ser humano y para lo que es la dignidad de un hombre como Jorge Lavalle, ¿no? Sin duda hubo varias acciones intermedias que a lo mejor ya para tampoco contaminar a la gente con demás información, pero insisto, el congelamiento de cuentas, la privación de la libertad, claro. Es decir, ya sufrió actos de molestia severos en esa investigación, e insisto, ambas investigaciones, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, se han concluido y en ninguna de ellas se le ha inhabilitado o condenado por esos hechos. Pero además, fíjate, el delito del que se le acusaba tampoco merece prisión preventiva. Fue un acto arbitrario del juez, que no lo tengo aquí a la mano, lo que él decía, porque es de lo más ridículo. Se basaba en 4 acciones: porque usted es inteligente, porque usted fue senador y sabe cómo fugarse en avión, y hay una red que lo va a encontrar, lo van a ayudar para que usted se pueda escapar. Por eso le voy a dictar la prisión preventiva. Fue violando todo. Así es, Gona. Bueno, habría que recordar que él se presenta precisamente a demostrar que era inocente, cuando los que sí se estaba demostrando que estaban en eso, pues prácticamente huyeron y se fueron a vivir a Estados Unidos. De lo mismo está acusado Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya pasa entonces de la acusación a ser senador, y él pasa a estar preso. Eso por la misma acusación. Y eso nadie lo registra, nadie lo señala, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, porque él tuvo el valor, sin amparo, se presentó. Por eso menos razón tenía el juez. Si él se está presentando con las pruebas de su inocencia, bueno, ¿por qué tenían que dictarle la prisión preventiva si esté dando muestras de un acto de buena fe? Porque otros van pero ya amparados, ¿no? Él sí sabía inocente, es inocente, así yo lo veo. Y mientras yo me atengo al principio de presunción de inocencia, y siempre diré, hasta que no me demuestren lo contrario, hasta que no sea sentenciado, yo tengo derecho a decir que es inocente, porque no, Laida ya lo exoneró, ya lo hizo inocente. Pues, ¿cuáles son las pruebas? Está el principio de presunción de inocencia. Ellos son los que están mal, lo están condenando sin tener sentencia alguna. Eso es lo grave y lo que está pasando del otro lado, pero no pueden llegar a esa autocrítica, ¿no? Sin duda, gobernador. Yo concluyo y me voy a tomar una licencia un poquito más allá del tema jurídico también, si usted me permite. Al final, por lo que estaba usted comentando, justo esa justificación, el delito por el cual se le imputó no era de prisión preventiva oficiosa, entonces el juez tuvo que argumentar, y también el Ministerio Público, la necesidad de cautela. Y esa necesidad de cautela fue en base a estos argumentos que usted bien comparte. Y que en el caso de Jorge, abonando no solo a este matiz jurídico que usted tomó en cuenta y que siempre toma en cuenta para su toma de decisiones,
sin duda también este punto de vista moral que usted bien establece, decir, pues Jorge nunca estuvo bajo una forma de conducción, ya sea por una orden de aprehensión o comparecencia. Él personalmente acudió ante las instancias a que se diluciden los casos, a que se determinen responsabilidades y investigaciones que ya concluyeron, insisto, y que en ninguna de ellas se les declaró culpable. Totalmente, y luego resulta ya Lozoya, pues él está afuera, él está con sus cuentas, su dinero, y entonces Lavalle todavía tiene que ir a firmar, que es lo único que le queda. Pero mira, yo tengo confianza en el procurador, en el fiscal, lo conocí desde hace ya un tiempo, creo que es un agente respetable que finalmente, bueno, era un caso muy complicado, con mucha presión mediática, porque el caso de Odebrecht, él decía, no, ¿cómo que cree que sabe más que López Obrador? Porque López Obrador dijo que ahí hubo dinero, pero López Obrador nunca dijo que el responsable, que el culpable era Lavalle. Ahí tenemos un videíto donde, porque empezaron con un tema y luego se fueron como hilo de media. Primero empezó Álvaro Delgado y luego su compañero Páez, que pues es lamentable. Puso la operación en video donde el beneficiario presuntamente, y eso le corresponde ya a una autoridad verificarlo, es justamente el señor Lavalle. O sea, ¿Laida Sansores sabe más que el presidente López Obrador? Bueno, pues al parecer sí, ya hasta absolvió a Lavalle. Sí, entonces, bueno, esa es la defensa que hace al la final, señora. Si eso es lo que quieren, está bien, Álvaro. Si quieren a Lavalle, si quieren Por eso le digo que de una vez, Alito. Pues ya que contrate a Alito, si eso es lo que quieren, o sea, está todo dar, qué bueno, pues bueno, está bien, nomás es, digo... Extraña, ¿de qué se trata? Una cosa es Alito y otra cosa es Jorge Lavalle. Yo no lo absolví, yo dije que él era, ni siquiera dije la palabra inocente, que era un chivo expiatorio, porque así se percibe cuando no tienes ninguna prueba, cuando tienes que ajustarte al principio de presunción de inocencia. Ellos son los que se creen que son los dioses del Olimpo porque son periodistas y entonces tú puedes condenar a quien quieras. ¿Cuántas condenas mediáticas se han hecho en este país que tanto lastiman después y que pueden hasta intervenir e influir en los mismos jueces? Yo creo que se tiene que tener una gran responsabilidad y sobre todo hombres de la característica de ellos que, no sabes, me duele mucho que sean ellos. Sí, tenían rigor periodístico, sin embargo lo han perdido, gobernadora, a tal punto que, bueno, ahora hasta la presidenta intentan meter en una cuestión que ya la presidenta fue muy puntual en hacer su precisión sobre este caso. Y ahorita lo vamos a comentar, pero tú, ¿qué decías, Mago? Yo quiero hacer un comentario al respecto del comportamiento de estos medios, porque por supuesto que en la Cuarta Transformación aplaudimos la libertad de expresión y somos valientes frente a la libertad de expresión, pero hay una cosa que ante nadie se debería de permitir en un movimiento que se basa en la honestidad y en el humanismo mexicano, y es la calumnia. Y en los comentarios de estos periodistas a los que hemos respetado, que se han distinguido por su rigor, querido, ¿cómo no? Hay un tono de calumnia hacia su persona. Y esto no lo digo para nada como un palero. Yo sé que en la UAS... No, eso sí, no, esto es bien serio. Pero yo la admiro a usted y mi admiración se basa en un conocimiento de su historial político. Y he tenido la fortuna de también tener un conocimiento cercano, personal, a su acción del gobierno, su ejercicio del gobierno, que es impecable, que es amoroso, que es tremendamente comprometido con la honestidad y con el humanismo mexicano. Y lo ha sido así por 4 décadas probablemente, o por 3 décadas sin detenerse. Entonces, cuando los periodistas que le dan voz al movimiento no se detienen ante la tentación de señalar con una calumnia a un personaje como usted, están poniendo en riesgo al movimiento porque necesitamos faros morales. Nosotros no somos robotitos. Las personas que trabajamos y que nos sacrificamos por el movimiento, y claro que hablo desde el privilegio de ser un servidor público de un alto nivel, pero también he sido un muchacho del movimiento, los que hablamos desde esta posición requerimos de esos referentes morales y no pueden salir ante cualquier provocación sin siquiera hacer la llamada de cortesía para verificar en un tono de amabilidad con usted la información, a querer derribar esos faros, porque entonces nos extravían.
Y esa es una cuestión que no se debe, es una actitud que no se deberían de permitir los medios de la Cuarta Transformación, y no es no es una amenaza, por supuesto que no, es una advertencia por el peligro que supone ese tipo de comportamientos. Y claro que desde aquí las personas que trabajamos junto a usted vamos a salir a defenderla y vamos a defender ese carácter que tiene usted como faro de la moralidad de este movimiento. Y si nos dicen paleros, que nos digan lo que quieran. Pero... Gracias, mi niño. Aquí es importante porque cometen una injusticia con Jorge Lavalle y cometen otra injusticia conmigo, porque entonces yo ya llego a pensar que aquí hay algo más profundo, que digo, bueno, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me quiere Álvaro Delgado? Y ya estuve haciendo algunos análisis, yo creo que viene de lejos. Acababan de estar en Campeche, tú los invitas, pero contaste con todo mi apoyo y personalmente estuve cuidando de que fueran haciendo la promoción, de que valían la pena, de que, pues, y además nosotros los disfrutamos, yo digo nosotros, mi pareja y yo, el amor de mi vida, el cariñito, Romeo. Cuando va a verme un día, ¿qué hacemos? Vemos juntos en la tarde a los periodistas, ¿no? Lo vemos como una parte de recreación, de disfrute, y justo todavía el día anterior, ya habían hablado de uno, pero creímos que, bueno, hay alguna equivocación, sí, déles una entrevista porque no va con ellos, y les aclara, él animándome, pero cuando veo que sale un segundo día ya hablando de otros temas, pero ligados, y un tercero y un cuarto, dije, no, ya que voy a ir con ellos, si este señor no me quiere. Pero hubo un hecho muy, de subrayarse, porque soy psicóloga, siempre me presentan como maestra, pero soy licenciada en psicología, pero siempre estoy analizando los olvidos involuntarios, estos tropiezos, estas confusiones, y el señor, yo los entiendo que no quieren, Álvaro Delgado trabajó en proceso, y sufrieron mucho la persecución desde que estaban en ejercicio con don Julio Scherer, que para mí era una persona muy respetable y muy admirada, más padrino de mi boda, ¿no? Entonces, siempre me quedó una línea de afecto. Pero entonces, estábamos en el evento, bueno, no querían acercarse ni que nada que oliera a gobierno porque son libres e independientes. Lo cortés no quita lo valiente, y ellos van a tener su independencia porque la saben sostener, la habían sostenido, siendo pues amigables con el movimiento, sobre todo cuando tenemos todos los periódicos de la derecha echándosenos encima con todas los fauces abiertos, y era un refugio para nosotros escuchar que alguien podía comprender y señalar las cosas positivas también. Y también señalaban las que no les parecía, pero sin estridencias, de una manera muy, muy objetiva, muy razonable, que hasta uno lo entiende y dice, sí, tienen razón, hay que ser reflexivos en este punto. Pero ese día, curiosamente, bueno, ni siquiera nos mencionaban como si no existiéramos, porque yo me fui a verlos porque me encantan verlos. Y al final, ya hace una presentación de los que están ahí, y la gobernadora, y me da el nombre de otra gobernadora del norte, ¿no? Entonces, del PAN incluso. Entonces, esa era crítica de López Obrador. Sí, crítica pero quiere decir que el señor no se sabía ni mi nombre, o si se lo sabía, no quería saberlo, ¿no? Fue muy agresivo de su parte, y todavía dice, porque le dije, si usted me anda cambiando el nombre, ahora escúcheme, ¿qué quiero yo decir de mi tierra? Ahora me la cambia por otra, pues yo haciéndole promoción a Campeche. Y ahí se puso a decir la gobernadora cosas que fue a criticarnos ahora en estos días, vino a criticarnos cuando lo recibimos en la casa con lo mejor que tenemos, con toda la amabilidad y la cortesía campechana, y pues tiene muy poca memoria el señor y poca sensibilidad. Qué tristeza. Un comentario más, querida gobernadora, que también tiene que ver con lo que ha pasado, me lo permito como servidor público de la Cuarta Transformación, el manual ideológico, la referencia ideológica
de este movimiento es el humanismo mexicano, que es mexicano porque se basa en el legado de los héroes de nuestra nación independiente y en el legado cultural de los pueblos originarios, pero es un humanismo a fin de cuentas. Entonces no es Robespierre y el periodo del terror el referente histórico con el cual nos debemos de guiar. Entonces, esto de querer que todo el mundo sea puro, ¿qué significa ser alguien puro, un morenista puro o alguna persona de izquierda pura? La realidad es que el ser humano tiene el derecho a cambiar de opinión, a evolucionar, a ir con la corriente que marca la mayoría de su sociedad. Y eso lo digo en estricta defensa del compañero Jorge Luis, que por supuesto que si en algún momento estuvo o fue del equipo cercano de Calderón, eso no lo invalida. Si una persona como usted lo considera digno para unirse a su gobierno, a que lo sea. Porque entonces, ¿qué es lo que asume una persona como yo? Que usted hizo ese análisis, que usted considera que Jorge Luis es una persona que puede seguir los valores de este movimiento. Y para eso, para alguien que se orienta a través de su palabra, eso es suficiente. Si usted ya tomó esa decisión, para mí es porque usted hizo ese análisis y sabe que Jorge Luis es alguien que puede incorporar en su acción cotidiana de gobierno los valores de la Cuarta Transformación, y no podemos andar persiguiendo a las personas que estuvieron en otro partido solo por haber estado en otro partido. Totalmente de acuerdo, mijo, totalmente de acuerdo. En ninguno de los partidos están todos los demonios, y tampoco en Morena estamos o en los Dindas estamos los químicamente puros, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy ecuánimes, porque ¿cómo se puede hablar de humanismo mexicano si estamos amplificando el odio? Eso no puede darse jamás. Así es. Y lo lamentable, gobernadora, es que dejan de lado la cuestión de los argumentos y empiezan a señalar y a criticar. No, llegaron a la misoginia, ¿no? Hay nomás una expresión que lo dice todo, con esta foto que les dolió mucho que saliera al día siguiente, porque le digo, mira, Claudia, aquí está. Y entonces, que vean que te quiero, ¿no? Entonces ese es el abrazo, es lo que ella quiso decir, ¿no? Con ese abrazo cariñoso, cálido como es ella, que la verdad que siempre me conmueve y me convence cada día más, ¿no? Me pregunto, ¿cuántos filtros necesitarán las fotos de Claudia en un par de años? ¿Qué le importa? ¿No? ¿Qué es esa agresión? Misoginia se llama, ¿no? Pero todo sale porque entonces dice que la foto que nos tomaron fue una foto con muchos filtros, pero los filtros los puse yo, pero ahí están las dos fotos, la de con filtros y la de sin filtros. ¿Por qué sacamos esa? Aquí el equipo siempre le pone el filtrito, pero lo que pasa, nos sacan la foto que es la que está junto, y donde está la compañera Mara sale, pero entonces parece que nosotros la cortamos, y no, así salió la foto, ¿no? Pero entonces, y la otra foto la hacemos más corta, ya va a partir de la cintura, y ahí queda el filtro, pero no me cambiaron la expresión del rostro, no me cambian nada absolutamente, y eso no les pareció. Pero entonces de ahí se siguen, porque digo, se van como hilo de media, ¿no? Y entonces ya se meten con ella, no sé por qué. Entonces cuando ellos la habían defendido, habían sido muy sensatos, muy justos en ese sentido, ¿no? Entonces yo lamento que esto se esté dando, porque ellos también era como un referente para la Cuarta Transformación, pero no se dan cuenta que también mucho les deben a los que nosotros confiamos en sus buenos comentarios, ya para agresiones, pues que mejor entonces, así como ellos dicen, pues mejor que ya se inscriban en las filas de la derecha, que más se parecen a ellos que, no, pues entonces, si ya quieren que yo no invite a Lito, ¿no? Qué agresión, ¿no? Son muy agresivos, nosotros no hemos ido con ellos. ¿Cuál ha sido nuestra culpa? Respetarlos, verlos, admirarlos, esa fue, y entonces a mí me tiene muy sorprendida, y en verdad lo lamento, porque si hubiese venido de otros, dices, bueno, es uno más. No, son gentes muy respetadas en el movimiento, ¿no? Pero, en fin, y yo lo que quiero decir que, pues, no hemos luchado tanto tiempo y tantos aquí para venir con estos casos de judicializar la política y terminar siendo los portavoces del rencor y del odio. Esto no cabe en el movimiento de Morena. Y también, pues, yo creo que yo ya insistí en esta suerte de linchamiento político,
y que todo linchamiento, sea de tipo que sea, pues arrasa con la verdad humana. Y es el golpe que hiere, pero también la palabra que azota, porque también con palabras tú lastimas y profundamente, y a veces son huellas que no se borran. No hay juicio, no hay calma, son ecos salvajes, son pactos con lo más oscuro, más tienen de venganza que de justicia. Por eso yo le digo, ¿qué tiene este señor? Algo trae estos señores. Y bueno, nos tenían acostumbrados a la investigación, a su profesionalismo, pues yo no sé cuándo lo perdimos. No ejercían la crítica sin estridencias, yo así lo sentía, sin fanatismos, y era bien aceptada, porque señalaban en lo que estaban de acuerdo, también en lo que no estaban de acuerdo, pero siempre con una gran categoría. Y bueno, yo creo que en el caso de Jorge Lavalle, pues están cultivando la mentira, inventan historias y lo que tú dices, calumnian y terminan por burlarse de nosotros, de burlarse de mí como mujer, de Claudia como mujer, ¿no? Aquí se enredaron de una manera impresionante y bueno, y con qué facilidad, digo, liberan al demonio y abren los infiernos, porque en eso está terminando esta historia que se fue complicando, porque entonces otros que sin saber lo siguen, ¿no? Entonces tampoco investigan, la gente no lee, no escucha la otra parte. Eso tenemos que aprender a ser los morenos, a ser muy justos, a escuchar a ver las dos caras de la moneda, ¿no? Y bueno, pues yo ya dije por Jorge lo mucho que lo estimo y que siempre vamos a ser solidarios con él, y que quisiera yo terminar pues como haciendo una reflexión a los del Guinda, ¿no? Para que no caigamos en estas, pues en estas situaciones que son muy dolorosas, ¿no? Creo que nosotros tenemos que pensar en que yo ya conté lo que he defendido con mis hijos y por eso creo, pero que aquí nosotros venimos, en primer lugar, yo quiero agradecer a los que fueron solidarios, a Luisa, presidenta del Partido Morena, respondió de una manera impecable, solidaria, a nuestra presidenta Claudia, porque ella dijo lo que sentía, lo que ella hubiese hecho, y claro, cada quien puede actuar como quiera. Ella dijo, yo no lo hubiese puesto, pero no se dedicó a atacarme, y ha sido tan respetuosa, ninguna insinuación, ninguna injerencia, y creo que eso es lo que vale. Hay gentes así como chicas que se distinguen en las redes, como Sean, a otros periódicos de algunos, también de las redes que criticaron, pero que siempre dejaron una puerta abierta para saber el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces a ellos uno se los valora, y yo les digo a nuestros compañeros que si queremos construir un partido humanista, pues tenemos que combatir lo injusto. La humanidad y la justicia son hermanas de la misma sangre. Y entonces cuando una levanta la mano, la otra la sostiene. Y la justicia es el cimiento del humanismo. Entonces, ¿qué tiene que hablar de amor? Y no podrá hacerlo quien se olvida al herido, al vulnerable, al indígena. ¿Quién puede hablar de amor cuando pretende hacer escarnio de una persona a la que se debería de conceder la presunción de inocencia? Yo creo que aquí está prohibido odiar, ¿no? Y amplificarlo con eso, como hoy lo hemos visto en las redes, que dices que es lamentable. Y yo creo que para que nuestro movimiento perdure, pues no puede ser extremista ni radical, no los Robespierre, ¿no? Y por encima de colores partidistas debemos defender la verdad y lo justo, así desfilen en la acera de enfrente. A veces no está en la casa, está en los otros, pues hay que apreciarlos y respetarlos y aplaudirlos. Y en la política como en la vida, pues las personas y los partidos están llenos de luces y sombras. Y en cualquier partido no todos son demonios, y tampoco, yo les decía, tampoco somos químicamente puros. Entonces tendríamos que ser siempre, sobre todo cuando somos uno de los partidos más fuertes del mundo, tenemos que ser más humildes, tolerantes, aceptar con fraternidad a los que no piensan igual que nosotros, pero que son seres humanos con valores y con dignidad. Y yo creo que la política es dinámica, lo que tú decías, las mujeres y los hombres se hacen todos los días, y no les tengamos fobia por sus filias,
que eso es lo que está pasando. Ah, no viene de tal partido, si fue calderonista, decía uno, terrible. Pues sí, yo la lucha que dimos contra Calderón fue uno de los días más tristes de mi vida política, el más duro de mi vida política, cuando logramos subir hasta arriba, tratando de impedir hacer el último movimiento para que él no pudiera tomar protesta, y dormir 3 noches, como decías, pues con el adversario en ese momento, ¿no? Fueron momentos muy duros, año no comíamos, pero de una enorme tristeza de sentir que nos hacían un fraude. Y cuando la reforma energética, a mí que no me digan, la empezamos a defender desde el Zaramagazo, con toda la energía, y me vale que se nos echaban todos, porque casi el licenciado Bartlett y yo estábamos en una gran soledad. Y la reforma energética en soledad, él y yo, estuvimos en todos los debates hasta las madrugadas defendiendo la reforma energética, que claro que nos duele que se haya terminado como terminó, pero no por eso voy a buscar a los chivos expiatorios, voy a inventar culpables, ¿no? Entonces yo vengo de otras cunas y sin embargo, yo creo que todos merecen una segunda oportunidad sobre la tierra, y a pesar de venir y como también vino Andrés Manuel de otro partido político, cuando entras y te cambias de partido dicen que pues nadie como los que practican la fe de los conversos. Entonces llego con una pasión y con otra visión, pues esto le da un vuelco a mi vida de 180 grados, y aquí estoy desde hace 28 años participando sin interrupción, con toda la fe y entregada al movimiento del que fui fundadora, defendiendo mis convicciones, sus principios, dando todo mi amor, mi vida, mi fuego. En esto estoy y para eso vivo, no tengo otra razón de vivir, que se entienda. No me caso, aquí estoy, ¿no? Ya estoy casada con este movimiento. Tengo mis amores, pero este es otro de mis grandes amores de toda mi vida. Así que yo creo que hay que ser siempre comprensivos, y con nuestra presidenta Claudia vamos por ese segundo piso de la Cuarta Transformación, así con esa fe que tuve para nuestro presidente Andrés Manuel, con el que recorrí los caminos del desierto, porque eran momentos muy difíciles cuando no teníamos los triunfos de ahora. Pues hoy también con nuestra presidenta Claudia vamos por ese segundo piso de la Cuarta Transformación, llena de esperanza, y sé que a ella la quiero desde antes de conocerla, de lo que yo oía hablar de ella. Y cada día creo más en ella, plenamente convencida de que bajo otros soles ella seguirá cuidando la milpa y florecerá, y que se ilumine de esperanzas nuestras tierras. Así que este movimiento nació... Así que no veamos hacia atrás, no juzguemos quiénes fueron, ¿no? Sino quiénes son y quiénes pueden ser después. Para nosotros hay que ver, nosotros venimos aquí para sembrar la tierra, para sembrar vida, para dar amor. Eso creo que debe ser este movimiento humanista del que nos sentimos muy orgullosos. Así que un abrazo, hermanos, a todos ustedes, y ojalá, yo creo que aquí vamos a cerrar. No vale la pena seguirse desgastando en dar explicaciones. Creo que hemos sido muy claros, y que digan lo que digan. Y las facturas que tenga que pagar, las pago. Así que todo y mi resto. Así que a mí no me vengan a decir...